Y hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. Y pues bueno, en esta ocasión les traigo una dinámica muy diferente, ya que en mi canal pues siempre trato de innovar con el formato, de hacer algo muy distinto. De hecho, les planeaba traer la review de OpenSUSE, pero dije, pues ¿para qué más de lo mismo? Y el día de ayer, justamente por la noche, pues estaba yo platicando con el que en algún momento fue mi becario, pues ahí el buen Isaac, ¿no? Me estaba comentando que ya encontró un nuevo trabajo, que muchas gracias. Le digo, no, pues gracias a ti por acordarte de mí. Y entre la plática y todo esto, pues salió de cuando me acordé la vez que me preguntó cosas, ¿no? Que se le facilitó bastante. Y pues dije, ¿por qué no implementarlo en el canal? Y oficialmente vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Cuando en Linux o estamos comenzando en Linux, encontramos pues definiciones raras y muy rebuscadas en cuanto a términos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la definición de un sitio oficial que es bastante confiable, yo creo que nadie va a poner en tela de juicio esto, es pues Amazon, ¿no? Y aquí nos dice que es un repositorio. Un repositorio o repo es un tipo de almacenamiento digital centralizado que los desarrolladores utilizan para realizar y administrar cambios en el código fuente de una aplicación. Los desarrolladores tienen que almacenar y compartir carpetas y archivos de texto y otros tipos de documentos al desarrollar software. Un repositorio cuenta con características que permitan a los desarrolladores rastrear con facilidad cambios en el código, editar archivos de manera simultánea y colaborar de forma eficiente en el mismo proyecto desde cualquier ubicación, ¿no? O sea, lo puedes entender así, lo puedes leer así, pero también lo puedes entender de manera diferente, ¿no? Y aquí es donde entra la dinámica, ¿no? Pues un poquito más cercano a lo que es directamente Linux, yo lo pudiera definir así, ¿no? Que un repositorio es donde se almacena un programa, ¿no? Normalmente cuando estás utilizando tu distribución de Linux, por ejemplo GIMP, ¿no? Pues va, se conecta con el servidor donde se aloja GIMP, lo descarga, lo descomprime, lo mete en tu sistema. De ahí porque se utilizan permisos administrativos para aplicar cambios en tu sistema. Y ya después te crea tu acceso directo y así ya nada más buscas el icono del perrito y ya lo lanzas, ¿no? Y ya lo puedes comenzar a utilizar, ¿no? Entonces esto yo lo veo un poquito más entendible y yo sé que muchos pues, también se me van a ir al cuello en cuanto les diga que pues sí, también existe el repositorio de GitHub y que no necesariamente tiene que ser un programa, puede ser perfectamente un script y ahí es donde se aloja, ¿no? Pero a palabras sencillas, a palabras simples, pues es eso, ¿no? El lugar donde tu distribución de Linux busca el programa y lo descarga para tenerlo en tu sistema, ¿no? Entonces, yo seleccioné una serie de palabras random porque también ahorita en la mañana, que generalmente es donde yo me hago el espacio para contestarles, estaba leyendo sus comentarios y pues son palabras que son bastante comunes aquí en Linux y pues bueno, vamos a comenzar con esto, ¿no? Entonces, pues vamos a darle y a ver qué sale. Pues bueno, la primera palabra es kernel, ¿no? Cuando la gente dice kernel se refiere al núcleo del sistema, al motor o al engine que hace que Linux funcione. Un ejemplo, una manera de saber que esto, para que no se confunda, es muy distinto a lo que muy probablemente ustedes tienen como concepto, es cuando ustedes comparan Debian Net Install o Fedora Net Install, que no tienen una interfaz gráfica. Por aquí les voy a poner una captura de cómo se vería el sistema con el puro kernel y perfectamente puede recibir órdenes o comandos y los puede interpretar porque el kernel tiene lo necesario para funcionar. El entorno, el escritorio es algo muy diferente. Cuando tú utilizas, por ejemplo, Fedora Workstation o el sistema operativo de Debian, pues ahí tienes el kernel más un escritorio, ¿no? Entonces el escritorio es el que te permite gestionar las ventanas y ahí hay muchos sabores y gustos diferentes. Entonces
Primeramente, pues yo diría que te quedes con qué es el núcleo del sistema, lo que hace funcionar a Linux, ¿no? Entonces, pues esa sería como que la primera palabra. Aunado a esto, pues bueno, también viene lo que es un término que no es tan oficial, que es mucho como que a lo Spanglish, que es modo live, ¿no? El modo live es una palabra un tanto dominguera porque no tiene definición directa traducida al español. Yo lo pudiera explicar como que en Linux tenemos cierta característica que es poder utilizar el sistema operativo o poderlo probar sin instalarlo, ¿no? Muchas veces tú te descargas nuevamente Linux Mint, Ubuntu, Zorin, cualquier distribución y tiene la opción de probarlo sin instalar el sistema. Entonces, cuando tú generalmente utilizas el modo live, los cambios no se aplican en el sistema. Es decir, que si tú instalas nuevamente tu GIMP y reinicias, no se va a mantener el cambio porque lo estás utilizando, o en algún momento instalas, desinstalas algo, le configuras cierta opción, no se va a mantener el cambio ni siquiera en tu disco duro porque lo estás utilizando sin instalarlo, ¿no? Entonces, muchas veces suelen utilizar esta palabra para referirse que lo pruebes sin instalarlo, ¿no? Y es un término bastante utilizado en lo que es el distro hopping, ¿no? Ya más adelante vamos a ver qué significa esa palabra. Y pues bueno, cuando tú pruebas Linux, te dicen utilízalo en modo live. Es decir, ocúpalo en el modo que no afecta a tu PC o tu laptop porque no hay cambios en el equipo, ¿no? Entonces, quédense nada más con eso, que es probar un sistema sin instalarlo y hasta allí. Y bueno, otra de las palabras que van a encontrar bastante aquí en Linux es la palabra wine. Wine al español significa vino, pero aquí vamos a empezar con una de las principales problemáticas del usuario de Linux, ¿no? Que utiliza mucho lo que son los acrósticos para referirse a algunas cosas, ¿no? Que está como muy redundante esa parte. Y la definición oficial es wine is not an emulator. Disculpen mi inglés, pero pues aquí se los voy a poner en una anotación. Y como tal, aquí es donde empiezan las confusiones porque esto lo ocupan bastante y sobre todo pues en las definiciones en inglés. Entonces, para que ustedes lo entiendan, ¿cuál sería la definición de wine? Un programa que te permite utilizar o correr o lanzar o ejecutar programas de Windows. Muchas veces cuando dicen pues instálalo con Wine o córrelo con Wine, quiere decir que utilices la utilidad, vamos a llamarla así, para poder lanzar programas de Windows en Linux. Y es lo único, ¿no? Entonces, en este caso, por eso les digo que muchas veces a mí no me gusta utilizar tanto tecnicismo porque pues, es confundir al usuario. Entonces, como definición, sí, Wine is not an emulator, sí, pero para que el usuario nuevo lo entienda, pues sería un programa o utilidad que permite correr aplicaciones de Windows en Linux, ¿no? Y asimismo, pues nos vamos a ir directamente a la palabra Unix. Pues mayormente aquí pasa un poquito lo mismo, que está muy rebuscado, ¿no? Esto ya está mucho a lo Richard Stallman, pero es eso de que Unix not is Linux. Eso significa Unix. Unix not is Linux. Hubo una época en la historia de Linux donde se pudiera considerar que el origen de Linux fue la base de un Unix. Entonces, fue simplemente una palabra para determinar que no son lo mismo, pese a que pertenecen a lo mismo, ¿no? Aquí, pues, como qué ejemplo les pudiera poner. No sé. Pues como qué cosa sería. Como el café,
¿no? Ahorita que estoy probando el café. Hay muchas variantes de café, hay muchos derivados como un café expreso, como un café late y demás, así como lo conozcan en tu país. Y uno está combinado con otro producto que sigue siendo café, se le sigue diciendo café, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, pertenecen a lo mismo, pero no son lo mismo. Entonces, pues prácticamente es el diferenciador para decir que no es lo mismo, ¿no? Que Unix es, por decirlo así, de donde salió Linux, y que por mucho que se parezcan, pese a que tengan la misma base, no son lo mismo. Aquí pues no nos vamos a meter como que tanto en controversia con que en la definición oficial, que filosofías raras y demás. A veces se suele confundir el término simplemente porque los mismos comandos se pueden utilizar, o se podría decir que son retrocompatibles. Aquí un dato importante es que actualmente ya no puede vivir uno sin el otro, ¿no? Linux salió de Unix o de los Unix para los más puristas, y al mismo tiempo las aplicaciones que se utilizan o que están destinadas para un Unix se generan en un Linux, ¿no? Entonces, pues actualmente uno depende del otro, al menos yo lo veo así. Hay gente que opine diferente, pero es meramente el diferenciador, porque a veces los meten en la misma cajita y se refieren a Linux como un Unix y viceversa. Entonces, para no confundir a nadie más, es simplemente un diferenciador de dos cosas que pertenecen a lo mismo, pero que no son lo mismo, ¿no? Otra palabra que anda por ahí, que es también bastante mencionada, es LTS, ¿no? LTS pues igual tiene sus siglas y hace alusión a Long Term Support, o de soporte extendido, como se traduciría al español. Pues bueno, para que el usuario nuevo lo entienda, vamos a poner a Ubuntu como ejemplo, ¿no? Van a encontrar distintas versiones de Ubuntu, pero no todas son LTS. Normalmente Linux se renueva a sí mismo después de cada cierto tiempo, ¿no? En el caso del ciclo de Ubuntu, pues es de cada 6 meses. Entonces, a lo mejor ahorita tenemos el 22.04 y dentro de 6 meses tenemos el 22.10 y luego el 23.04 y después el 23.10, 24.04, 24.10, ¿no? Y así sucesivamente. Pero eso no quiere decir que después de cada 6 meses tu sistema va a quedar inservible. Hay una opción especial que es tu versión de Ubuntu con la versión LTS, que quiere decir que tú puedes seguir utilizando ese sistema por muchísimo más tiempo de su ciclo normal, que en este ejemplo serían esos 6 meses, y que vas a seguir recibiendo actualizaciones y que no necesariamente vas a tener que estar actualizando a cada rato o cada que salga una siguiente versión para poderlo utilizar, ¿no? Entonces a eso se refiere LTS, que es de un soporte extendido y que puedes estar completamente tranquilo utilizándolo por mucho más tiempo, porque vas a seguir recibiendo paquetes, ¿no? Otra palabra que encontramos por allí es Zork, que incluso yo la llego a mencionar bastante en los videos, o también llamada X11 o X para los más puristas, y simplemente se trata de un gestor de ventanas para pantallas de bits, ¿no? Entonces, prácticamente, a diferencia de lo que habíamos visto en el ejemplo del principio del kernel, en esta ocasión sí vas a tener botones o interfaz gráfica, ¿no? Y pues bueno, más que otra cosa también sería un poquito lo que define el comportamiento del escritorio, ¿no? Ya que no se administra de manera igual, ¿no? Pese a que tú veas que cuando tú le das en tu botón de inicio, en tu barra de tareas,
y abres tu programa, los daemons o los procesos en segundo plano no se gestionan igual, ¿no? Tienen cierto grado de prioridad y también ahí nos lleva a la siguiente definición, que es Wayland, ¿no? Entonces, Wayland es un protocolo de visualización que también te provee de ventanas, al igual que X11, pero se rige con reglas completamente diferentes. Que generalmente Wayland está utilizando pues una arquitectura más moderna, algunas mejoras que se quieren estandarizar o poner como la novedad, una manera de innovar la forma en la que se muestran las ventanas, y generalmente trae alguna que otra cosilla como menor consumo de recursos y más opciones. Actualmente se está la pelea entre Zork, X11, X como tú le digas, y Wayland, ¿no? Generalmente Zork es más para los equipos antiguos y Wayland es como para los equipos más modernos. Al menos aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis, que no quiere decir que uno sea mejor que otro directamente, porque al momento en el que estoy grabando el video, Wayland está un poquito incompleto, todavía está sin terminar, hay muchas cosas que no funcionan, hay muchas cosas que no son compatibles, y una de ellas son los drivers NVIDIA, ¿no? Por términos del comportamiento o como les decía, del motor, no es compatible. Tal vez para Linux exclusivamente y algunas tarjetas gráficas se puede utilizar, o las gráficas integradas sí se puede utilizar, pero ya cuando utilizas hardware que funciona con software privativo, pues ahí es donde viene el problema, porque simplemente no le queda, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues es simplemente eso, un motor de visualización, protocolo de visualización para los más puristas, y es lo que hace que se muestren las ventanas en tu pantalla. Quédate con esa definición y pues nada más, ¿no? Es lo que hace que aparezcan las ventanitas y los botones, y que pues en vez de la terminal hacia secas te aparecen pues los botoncitos, ¿no? Sería prácticamente todo. Otra palabra que vamos a estar encontrando bastante seguido por aquí es apt. ¿Por qué? Porque es el gestor de paquetes más común. Al menos los sistemas que son tipo Debian o Ubuntu y todas las derivadas que hay utilizan apt. Hay otros como DNF, como Pacman, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Creo que de todos el que más van a ver más seguido es apt. Y literal la traducción es Advanced Packaging Tool, ¿no? En español, ¿qué quiere decir? O a palabras sencillas, pues es un administrador de paquetes o una herramienta que administra los paquetes. Así como ya lo hemos visto hace rato en lo que es un repositorio, pues es lo que permite que tu paquetito se instale en tu distribución, o que tu sistema operativo se actualice. Es prácticamente como el intermedio entre el repositorio y tú como usuario, ¿no? Es la herramienta que utilizas para gestionar los paquetes, actualizar, descargar, y hay gestores de paquetes más avanzados. Ahorita pues yo no quisiera confundirlos tanto, pero sí es importante que lo tengan en cuenta desde un principio. Hay algunos como Yum y como DNF que se encuentran en la misma distribución, ¿no? Puedes ocupar algunos, pero tienen funciones diferentes. Una es más como para todos los días y una es más a nivel administrativo. Te reconocen los mismos comandos, sí, pero el objetivo es muy diferente y también siguen determinadas reglas, ¿no? Y aparte también normalmente los gestores de paquetes no se pueden estandarizar. Hay algunos que están escritos en algunos lenguajes, como por ejemplo Yai, que es para Arch Linux, que está escrito en Go. Aunque el Pacman tiene lo necesario para gestionar paquetes,
Pacman únicamente va a servir para los repositorios oficiales. Entonces, cuando tú requieres repositorios de la comunidad o gestionar librerías, dependencias que no se encuentran en los repositorios oficiales, ya es cuando necesitas algo un poquito más complejo y con más opciones, ¿no? Entonces, muchas veces se van con que qué gestor de paquetes es más rápido, ¿no? Pero pues yo les pudiera decir así que 1000 veces prefiero que mi gestor de paquetes funcione bien y haga lo que tenga que hacer correctamente a que me lo termine más rápido. Prefiero que lo haga bien hecho a que termine antes. Entonces, apt es, yo creo que la herramienta universal. También lo menciono porque son un poquito fáciles de entender ya cuando estás en este mundo, porque cuando tú haces la transición de un apt a un DNF, se respeta la misma estructura, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Cuando en Ubuntu y Debian tú haces sudo apt install gimp o krita, para utilizar ese comando en Fedora generalmente va a ser sudo dnf install gimp o krita, ¿no? Entonces, pues es simplemente la herramienta que administra los paquetes en tu sistema, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con eso para que todo el mundo lo entienda y pues vamos a seguir dándole. Otra palabra que van a encontrar bastante, sobre todo porque la mencionan muchos otros canales, es alza. Si tú lo lees en español, pues te quedas así como la de what, ¿no? Porque pues, ¿qué es eso de alza? Pero pues generalmente son siglas que aquí lo define como Advanced Linux Sound Architecture, ¿no? Y pues para que ustedes lo entiendan, alza pues es literal el driver de sonido del sistema. Esto aquí de qué va a depender el que tú utilices uno u otro, que generalmente alza es como que el estándar, como que el más común. Y mayormente lo vas a ver en las laptops. No siempre, pero en la mayor parte lo vas a ver en las laptops porque su manera de administrar es como más genérica, ¿no? Recientemente en los sistemas operativos un poquito más avanzados como Fedora que buscan la innovación, o los Arch que son rolling release o distros rolling release o de actualización continua, te vas a encontrar algo llamado Pipeware o Pipeware, ¿no? Y es el mismo driver de audio, solo que más moderno y modificado. Aquí no, vuelvo a repetir, no quiere decir que uno sea mejor que otro, simplemente que está escrito de manera diferente o está un poquito mejor optimizado. Aquí yo diría que te quedaras con el que te funcione, ¿no? Porque muchas veces hay personas que incluso están aquí, porque también entra, ¿no? En Pulse Audio, ¿no? Que generalmente Pulse Audio viene de los Unix, ¿no? De los sistemas Unix, y es un tanto más como que austero, ¿no? Y suele pasar, y sin que se me ofenda a nadie, pues que la mayoría de usuarios de Linux tienen equipos un tanto, pues ya de algunos añitos, ¿no? De unos 5 o 6 añitos. Y a veces esos equipos funcionan con Pulse Audio o con Alza Mixer. Y yo he notado bastante que a veces por recomendación de cierta persona van y ponen Pipeware o Pipeware. Y resulta que se quedan sin audio, o que ahora ya no se escucha, o que sí se escucha pero ya no les funciona el micrófono, o que si tienen más de una entrada de audio, por ejemplo que yo que tengo el micrófono de aquí y el micrófono de la cámara, uno se deshabilita o se escucha con ruido o no sé, infinidad de problemas. Entonces aquí yo diría que te quedaras con el que mejor te funciona. Simplemente son drivers de audio y pues obviamente cuando tú ves que alguien hace un tutorial de Pipeware y que lo recomienda y que dice que es lo mejor del mundo, es porque muy probablemente a esa persona es lo que le funcionó, ¿no? Y pues es lo que recomienda, ¿no? Pero
Yo diría que no te guíes nada más en eso, sino que tú mismo hagas la prueba. Vamos a utilizar la palabra que utilizábamos al inicio, que sería modo live, ¿no? Pruébate tu distro en modo live, prueba, no sé, Manjaro, prueba Fedora, prueba Debian, y cada uno de ellos va a tener un gestor de audio diferente, y tú vas a decir, pues en esta distro sí me funciona el audio bien, te lo anotas por ahí, y ya sabes y puedes identificar cuál corresponde a tu hardware, y con ese quédate. No te vayas por la recomendación de fulanito, porque vuelvo a repetir lo que yo les menciono mucho en los videos. Todos tenemos equipos diferentes, ¿no? Otra palabra que vamos a encontrar bastante común por aquí es la palabra, bueno, más bien es que sí se puede considerar palabra, pero sería abreviación, RC, ¿no? O cuando tienen por ahí una imagen ISO que dice RC1, ¿no? O RC2. Prácticamente RC significa Release Candidate o candidato de lanzamiento. Y muchas veces las Release Candidate suelen salir para los desarrolladores. No siempre, hay ocasiones que se ponen de manera pública como una semana antes. Para aquellos que de plano pues dicen, es que yo ya está un 90% terminado, yo ya lo quiero probar, yo lo quiero instalar ahorita, y aunque después me lo manden como actualización, esas cosillas que le faltan, ¿no? Justamente estamos en el ejemplo perfecto. Creo que ahorita estamos en plena transición de KDE 5 a KDE 6, y pues ahí se puede ver el claro ejemplo de que hay cosas que todavía no están terminadas, como lo de los temas. Pero en general el sistema ya es utilizable. Ya te funciona el audio, ya te funciona el Bluetooth, ya te funciona la impresora, ya te funciona Zork, ya te funciona Wayland, ya te funciona el puntero, el touchpad, la resolución de pantalla. Ya todo te funciona, menos los temas, porque se sigue trabajando en que se actualice la store de temas o la tienda. Entonces, tú dices, esa pudiera ser el ejemplo de la Release Candidate, que ya está casi por terminar, está a punto de terminarse de hornear, pero pues la gente, ¿no?, que anda en el distro hopping quiere probar todo incompleto, todo mocho, todo a medias, y dice, no me importa, yo la quiero instalar porque quiero lo más nuevo. Entonces, generalmente pues así se les llama, Release Candidate, o generalmente RC1, RC2, RC3. Y ahí depende qué tanto porcentaje. Obviamente cada distro, cada sistema tiene una manera de definir eso de manera separada. Algunos toman en cuenta el kernel, ¿no? El qué tan terminado está la adaptación del kernel según las modificaciones del desarrollador. Por eso allí en el kernel aparece kernel 6.8 Release Candidate tal, ¿no? Y a veces cuando inicia el sistema les aparece ahí la entrada Arch Linux tal RC1, ¿no? Entonces, nada más para que sepan, es simplemente una característica del sistema. Vamos a dejarlo así, ¿no? Que es como un lanzamiento previo, pero que no llega a ser una beta o una alfa, porque la versión beta o la alfa pues todavía no tiene ni patitas, ni cabecita, ni nada. O sea, está muy sin terminar. Entonces, la Release Candidate ya es algo utilizable, ¿no? Pues bueno, es simplemente eso. Pues otra cosa que vemos por acá es un link simbólico. Ajá. Un link simbólico es simplemente como un acceso directo a una carpeta o un archivo. Esto normalmente lo solemos ver por ahí cuando nosotros instalamos software que no es oficial, ¿no? Software que a lo mejor viene de GitHub y que lo tienes que instalar directamente en la carpeta de OPT o en la carpeta de binarios y le tienes que crear su lanzador. Pues muchas veces para que el sistema lo detecte le tienes que crear su link simbólico para que el sistema sepa dónde está ese programa, ¿no? Aquí no me quiero ver así como que tan complicado, pero lo que yo les menciono, ¿no? Systemd, cuando normalmente gestionamos procesos, le creamos su link simbólico, es decir, indicarle al sistema
dónde está dicho proceso o qué configuración te va a estar respetando. Aquí a lo largo de los tutoriales hemos incluso creado procesos de systemd en base a archivos de configuración, y luego les digo, vamos a utilizar el system control para levantar el servicio del systemd con la opción de enable para que se cargue al inicio, ¿no? Entonces normalmente pues es simplemente indicarle al sistema dónde está dicho archivo o dicha carpeta, ¿no? Entonces prácticamente quédense con eso. En Twitch, por si me siguen en Twitch, ahí ya lo hemos visto, pero sí, por eso hasta luego a veces me molesto porque digo, es que ya se repitió un buen de veces y de plano el usuario pues nada más no. Entonces, pues bueno, quédense con eso nada más, que es un acceso directo a una carpeta o un archivo y ya, ¿no? Y pues bueno, otra palabra que vamos a encontrar por aquí es GUI. Ajá. Aquí la definición de GUI es Graphical User Interface. En español pues es como la interfaz gráfica para el usuario. Así como ya quedó claro que apt es la herramienta que gestiona los paquetes, esa herramienta se va a utilizar mediante la línea de comandos. Ajá. Entonces un ejemplo de esto sería, para que ustedes lo entiendan, sería el gestor de paquetes de Synaptic. Ajá. Es un programa con botones, con ventanitas, con texto, ¿no? Que pues bueno, te va a ayudar a administrarlo, pero de manera gráfica. Y generalmente casi todos los programas van a tener dos versiones. La versión mediante terminal o consola y con su GUI o con su Graphical User Interface. Aquí recientemente en uno de los últimos videos que están atrasito de vimos cómo gestionar el firewall y cómo habilitar ciertos puertos del sistema, ¿no? De gestionarlos, y lo hicimos mediante el UFW, que sería pues el firewall de Linux. Y lo hicimos mediante la línea de comandos, pero también tiene su GUI, es decir, su Graphical User Interface, es decir, la versión que tiene botones, donde ya tiene la pestañita ahí de perfil de oficina, perfil de casa, perfil para ir al Starbucks, ¿no? Entonces, es simplemente la variante del programa. Y esto, no me quisiera adelantar tanto, pero lo ven en distros tipo Arch Linux. Creo que ahí es donde mayormente se ve marcada la opción, porque casi todo está sin interfaz gráfica por pura línea de comandos, pero en los repositorios del Arch User Repository, que son los de la comunidad, vas a tener casi siempre una versión con GUI o con interfaz gráfica. Hay una utilidad, por mencionar otro ejemplo, que se llama Reflector, que también te organiza los mirrors o los espejos mediante la línea de comandos, pero también puedes encontrar un tipo Reflector con interfaz gráfica. Nada más fíjate que en su descripción o en el título de la herramienta tenga la palabra GUI, y quiere decir que esa utilidad tiene interfaz gráfica o botones, ¿no? Entonces pues nada más quédense con eso, que es la interfaz sencilla y simple y con ventanitas. Si me ven que inflo los cachetes es porque estoy tomando café. Otro término que confunde bastante a la comunidad es GNU, ¿no? Volvemos otra vez a las definiciones raras que usa el usuario de Linux para confundir al usuario de Linux, ¿no? Son siglas que significa GNU Not Unix, ¿no? Y aquí es donde otra vez el señor Richard Stallman pues vino a meter su cuchara y decir que Linux no es Unix, ¿no? Por eso es que justamente, por poner un ejemplo, un sistema operativo o distro para los más puristas, como lo es FreeBSD, se le considera Unix, ¿no? Unix
para también los más puristas, los todavía más puristas, es que se divide en eso, ¿no? De Unix not is Linux. Y en este caso GNU, diríamos GNU not is Unix. O sea, creo que la gente aquí es una guerra sin sentido porque no es lo mismo. Y hay gente que hasta se ofende porque los que se creen avanzados dicen, no, es que FreeBSD es mejor y de ahí saliste tú y no me vas a venir a menear. Y la gente de Linux se defiende diciendo, no, es que aquí tenemos más paquetes y somos la versión perfeccionada de Unix. Y si no se hicieran paquetes en Linux, ya Unix ya hubiera perecido. Y Linux es completamente de la comunidad y Unix o Unix salió de Mac, ¿y tú quién te crees? Y empiezan con eso, y generalmente son cuestiones más de filosofías, que de entrada a mí se me hace una tontería, honestamente, a opinión muy personal. Yo creo que también tengo ese derecho de libre expresión, que la gente sea muy estricta con eso, ¿no? Simplemente para mí, yo lo cerraría a que pertenecen a lo mismo. Y literal sería Windows, Linux y Mac, ¿no? O sea, ¿para qué te complicas la vida? Sí, no son lo mismo, pero pertenecen a lo mismo, ¿no? Entonces, yo allí sí diría, pues ¿para qué se están peleando entre los de Linux y los de Unix? Si finalmente, como les explicaba hace rato, ambos dependen del otro para funcionar. Hay cosas que de no existir Unix no existiría Linux, y de no existir Linux no existiría Unix, ¿no? Entonces, pues son indispensables ambos, ¿no? Entonces, lejos de estarse peleando, deberían de colaborar un poquito más, y yo creo que se estandarizarían ciertas cosas y ambos hubieran o tendrían esa como retroalimentación, ¿no? En el caso de Unix, si no fuera tan cerrado y estricto en cuanto a las licencias, que ahí también vamos a entrar con eso de que el open source y que el free software y demás, que GPL, V3 y tonteras de esas, ¿no? Si no fuera tan así, habría más paquetes. Sus repositorios serían muy amplios y muy seguramente lo veríamos más común o más en todos los días, ¿no? Y en el caso de Linux, si aprendiera un poquito de cómo se gestionan las cosas en Unix, pues habría menos problemas, ¿no? Habría menos errores, pero pues bueno, aquí yo creo que la última palabra la tiene pues el usuario, ¿no? Entonces muchos van a hablar desde su punto de experiencia. Hay gente que por herencia familiar dicen, mi papá es ingeniero en sistemas y utilizó Unix y a mí me instaló Unix y yo puedo hacer todo en Unix y a mí me funciona bien. Se respeta, ¿no? Y hay gente que va a decir, no, es que Linux es mejor por esto y por esto y por esto, porque hay más distribuciones, y es un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces, simplemente quédense como que, ahora sí que a palabras simples, para no hacer esto un podcast, sería que es como que el diferenciador de que uno no es lo mismo. Aunque la comunidad pues sigue siendo la comunidad, y para algunos, en vez de decirle GNU Linux, le dicen Linux nada más, ¿no? Pero pues bueno, ahí sí ya mátense en los comentarios, porque yo es donde no me voy a poner a discutir. Para mí sería estarse preguntando lo mismo, ¿no? De qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces para mí es... no. Otra palabra que utiliza la chaviza, se puede decir que tampoco es una definición oficial, y es la palabra distro, ¿no? Muchas veces, pues, sí, esto es más como del Linux moderno. Por ahí a la antigua usanza le dicen, es que es una distribución, ¿no? Y a veces la chaviza, la gente bien, pues le dice, no, pues instálate tal distro. Es simplemente para no decir distribución, para no decir la palabra completa o no escribir la palabra completa. Entonces, pues nada más la palabra cortada de distribución le dicen distro y ya, ¿no?
no tiene mayor ciencia en ese aspecto. Y pues sería eso. Otra palabra que vamos a encontrar es la palabra sudo. Sudo es como el método acortado o la línea de comandos acortada de super user. Aquí quisiera yo mencionar que en Linux, al igual que en Windows, aunque se molesten algunos, también se establecen jerarquías de permisos. Entonces, hay cosas que el usuario normal puede hacer y que el usuario root, que sería el equivalente a el usuario administrador o creator owner para Windows, aunque les moleste, pues hay cosas que pues simplemente para cuidar que todo funcione bien, ¿no? Hay cosas que únicamente se pueden usar como usuario administrador y hay cosas que nada más se pueden utilizar como usuario normal. Por ejemplo, crear una carpeta lo puede hacer tanto el usuario administrador y como el usuario normal, pero instalar un programa únicamente lo puede hacer el usuario root o el usuario administrador. Entonces, yo por ejemplo que instalo mi distribución de Ubuntu porque soy nuevo en Linux, me llamo Satiel y mi equipo se llama Despia, por ejemplo. Si yo me quiero meter a una carpeta del sistema no voy a poder porque esa carpeta no me pertenece. Le pertenece jerárquicamente hablando al usuario administrador. Entonces es meramente también para cuidar el funcionamiento correcto del sistema. Obviamente llevándolo al campo laboral o a todos los días o ya trabajar con esto, pues suponiendo aquí el becario, ¿no? El becario tendría su nombre de usuario y en este caso el administrador sí puede realizar cambios en el equipo, ¿no? Y aquí para ya no irme ni ponerle pausa otra vez, pues el usuario root, ¿no? El usuario root, cuando escuchan la palabra root, quiere decir que pues, es el usuario administrador, el usuario que tiene todos los permisos, pero pues obviamente también aquí es una responsabilidad bien grande, porque si como usuario root eliminas un archivo importante del sistema sin querer, pues tejones porque no hay libres, ¿no? Entonces muchas veces se esperaría que el usuario root tuviera cierto grado de conocimiento para que pues se cuide esa parte, ¿no? Otra cosa que vamos a encontrar bastante por aquí, que también no es como definición oficial, aunque se suele utilizar mucho en grupos, como por ejemplo la gente de Reddit, es Window Manager, ¿no? Y pues, sí, como su traducción lo dice, perdón, es manejador de ventanas. Normalmente, un manejador de ventanas consume menos recursos, tiene muchos beneficios, pero tiene una interfaz distinta a un escritorio, ¿no? Genome o KDE son de los más comunes. Un gestor de ventanas es como más simplificado, más minimalista, pero requiere un conocimiento avanzado para incluso configurarlo. Porque se podría decir que en un escritorio convencional o un sabor de Linux ya tienes todo hecho, pero en un Window Manager tienes que levantarlo casi que proceso por proceso y comando por comando. Y muchas veces un gestor de ventanas se maneja con atajos de teclado. Por ejemplo, la tecla de Super, que es la tecla de Windows, más Enter, te va a abrir una terminal, ¿no? Y en el caso de un escritorio tienes que ir menú de inicio, buscar terminal, clic en terminal y finalmente es lo mismo, pero con un atajo de teclado. Entonces la finalidad de un Window Manager es no depender del mouse, y esto generalmente, dependiendo de tu grado de conocimiento, puede convertirse en productividad. Sobre todo tiene una ventaja enorme cuando tú tienes una laptop, porque a veces sí es un poquito incómodo estar nada más con el touchpad, y en las laptops es donde pues mayormente se tiene esa ventaja, ¿no? Entonces nada más quédate con eso, que es una interfaz gráfica, o semigráfica para los más puristas, pero
que se maneja con atajos de teclado y que es más minimalista y que tiene cierto grado de dificultad. Otra palabra que vamos a encontrar por ahí es CLI o CLI, como le dicen algunos, o CLI para los más puristas, que como me caen gordos, por cierto, porque si no fueran así, esto sería más fácil, ¿no? CLI o Command Line es simplemente una orden que se le da al sistema. Generalmente cuando se utiliza esa palabra que dicen, pues utiliza la línea de comandos, o utiliza el CLI, o instala el CLI para darle la orden, o hazlo mediante CLI o CLI, ¿no? Generalmente es introducir un comando, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno de los más comunes es PWD, que es Print Word Directory, y te dicen, pues lánzale el PWD mediante el CLI en la terminal, ¿no? Entonces, ¿qué te quiere decir? Pues que metas ese comando en la terminal, en la consola o como tú le digas. Entonces, simplemente es la línea de comandos, que lo hagas sin interfaz gráfica, que lo hagas en la pantallita negra, ¿no? Como dirían algunos por ahí. Otra cosa sería ¿qué es una dependencia? Esta palabra también la van a encontrar bastante común aquí en el mundo de Linux. Y pues prácticamente es una librería o un paquete indispensable para que funcione un programa, ¿no? Aquí un ejemplo sencillo que yo les pudiera poner sería VLC, ¿no? VLC en Linux, que es multiplataforma, está para Windows, Linux y Mac. Pues es una interfaz, es un reproductor de audio y de video, pero para que te funcione debes de tener el soporte o el códec, que sería la palabra correcta, el códec, para MP3, para MP4. Y esto es lo que te va a permitir reproducir el formato del archivo. Entonces puedes instalar VLC, sí, como se hace en los Gentoo, o sea, pura interfaz gráfica, pero no quiere decir que instalando VLC te va a reconocer el formato MP4, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente por cuestiones de licencias, el MP4 y el MP3 y el AAC, que es el formato de iTunes, o el FLAC, son propietarios, ¿no? Entonces, muchas veces para que te funcione algo, debes de instalar el programa que te permite la interfaz más su dependencia o lo que lo hace funcionar. Entonces, cuando tú a lo mejor instalas un IDE como por ejemplo Visual Studio Code y tú quieres trabajar por ejemplo con Go, no porque ya hayas instalado en este ejemplo, no porque nada más hayas instalado Visual Studio Code, quiere decir que te va a reconocer todos los lenguajes, ¿no? Como Python, como Perl, como Java. Entonces, en este caso, los lenguajes de programación para el IDE serían como que la dependencia, ¿no? Entonces, cuando escuches la palabra dependencia, quiere decir que es como el complemento para que todo funcione, que pudiera ser opcional en algunos casos, dependiendo de la distro, de su filosofía rara que se maneje, ¿no? Y ya por último, para a ver si no se me enojan aquí, pero yo creo que ya para terminar, porque ya muchos están durmiendo, porque sí, ya llevamos casi una hora aquí platicando. A mí se me pasó rapidísimo, pero muchas veces van a encontrar la palabra TTY, consola o terminal, ¿no? Para aquellos que vienen de Windows, muy probablemente van a reconocer lo que es el CMD o el símbolo del sistema, que es como definición command prompt, que es donde normalmente se introduce el comando y de allí se ocupa una shell para interpretarlo y bla 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 bla, y hay distintas como bash, como ZSH y todo eso, ¿no? Entonces, aquí pues muchos te van a decir en los grupos que el consolador de comandos y demás, pero a palabras sencillas sería la pantallita negra,
¿no? Entonces el programita que tenga una pantallita negra donde se ponen los comandos, pues eso tómalo como consola o como terminal, ¿no? Entonces va a ser más fácil entenderlo así, al menos para el usuario que va empezando en Linux, porque si lo simplifica, ok, me está pidiendo meterlo sin interfaz, pues va a ser más fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, yo por qué quise hacerlo en este formato, ya para terminar. Pues como les digo, muchas veces el problema, así como lo vimos al principio, de tener toda la definición y aprendérsela así como letanía, es difícil de entender, ¿no? Y uno de los problemas que yo veo bastante recurrente con los usuarios de Linux cuando vienen de Windows es que se abruman con las definiciones, o que incluso son párrafos enormes y la gente a veces pues sí, también es un poquito floja y son términos que requieren pues llevar la carrera o ser afín a esto, no sé, técnico en informática, ingeniero en software, ingeniero en sistemas y demás, para poder entenderlo. Entonces es para aquellas personas que se vayan introduciendo al mundo de Linux y que lo entiendan pues de manera sencilla, ¿no? Entonces, pues simplemente fueron palabras que yo fui seleccionando al azar. Y ahora pues más adelante, cuando su amigo, el que se cree mucho y que dice que es profesional, empiece a decir cosas como: no, pues es que yo levanté el compositor de Wayland sobre el command line y Zork me dio error mediante la dependencia del command line de la consola y no pude instalar el GUI. Cuando llegue tu becario y te diga ¿qué dice aquí?, tú le vas a poder decir pues, con la mano en la cintura, que no sabe instalar los drivers NVIDIA, ¿no? Entonces, pues para que ahí no se los vayan a chamaquear por ahí, y que no los traten de impresionar, porque yo sé que parece que se está hablando otro idioma en Linux y que suele estar muy complejo, y a veces pues en los grupos, en los foros sueles encontrar la respuesta correcta, pero usan este tipo de términos y pues sería como que más fácil saber de qué se está hablando, ¿no? Porque de por sí mucha de la, así como lo hemos visto allí con las siglas y todo esto, son definiciones que están en inglés y que están muy rebuscadas y que buscan confundir al usuario. Entonces, pues es como una manera más simple de entenderlo, ¿no? Y sobre todo hay cosas que directamente no tienen definición oficial y que son más un poquito modismos, ¿no? Que la misma comunidad empieza a utilizar porque pues es moda, ¿no? Entonces, pues creo que hasta aquí la vamos a dejar. Espero que les haya gustado, que no les haya sido aburrido. Y si ustedes sienten que me faltó alguna palabra, porque pues obviamente me faltaron bastantes, pero pues yo quisiera tomar como que las más comunes. Ahorita fueron las que yo alcancé a agarrar cuando empecé a contestar los comentarios ahorita en la mañana. Pero si sienten que me faltó alguna y que dicen esta sí es importante, como por ejemplo la palabra swap, ¿no? Que se haga una segunda parte y haciendo igual como una definición sencilla de esas palabras, y pues ya se vaya complementando, y a lo mejor pues por ahí se hace la lista de reproducción y se agarra como mera introducción a Linux para la gente que no sea tan afín, entienda de lo que se está hablando, ¿no? Y pues por ahí ya no se los agarren de bajada y pues, no los quieran decir, ay, es que yo soy sysadmin y esto y lo otro, y en realidad pues está muy sencillo, ¿no? Entonces no es tanto de eso, ¿no? Pero pues bueno, tanto se le puede dar seguimiento, depende si les interesa, si les dan me gusta, si comentan, tanto como puede ser el único video de este tipo, porque pues muchas veces cuando yo trato de innovar, pues no tiene el apoyo esperado, y a veces esperan más pues como que la review de la review de la review, o quieren que ahorita que salió Ubuntu la nueva versión, ver la misma review 15 veces en 10 canales diferentes, ¿no? O sea, pues bueno, ya depende de ustedes. Ustedes tienen la última palabra. Yo creo que la única manera de yo saber que les gusta
pues es si le dan like, si comentan, si le dan seguimiento. Saludo a toda la gente que me apoya. Recuerden que se pueden unir como miembro del canal desde menos de $1. Y pues aquí me van a tener haciendo contenido diario. Ahorita pues yo lo quise hacer tempranito porque pues ya me voy en un ratito más. Tengo unas cosillas que hacer por ahí. Últimamente pues me ven grabando en la noche o en la mañana. Pues es porque le estamos dando al Yugis como que más seguido. Y pues bueno, ahí si me quieren regalar algo, ahí está la wishlist. Y pues bueno, no sé, igual si ustedes son becario, yo creo que ahorita ya aprendieron 2-3 cosillas nuevas. Y pues nada más. Entonces, muchas veces si a mí me ven, pues no usar tanto tecnicismo es porque busco esa parte, ¿no? Hacer un poquito más entendible lo que de por sí ya es tedioso. Y pues nada más, ¿no? Sería prácticamente todo. Saludos. Y pues ahorita medio voy a editar esto nada más para que entiendan una que otra cosilla por si no me expliqué bien. Y pues una que otra imagen de referencia por ahí y nada más. Entonces sería todo y nos vemos en la próxima. Entonces ahí nos vemos en la segunda parte, pero pues depende de ustedes. Bye.